del Estado, el Ministerio Público y las policías a raíz de los atentados explosivos para buscar agilizar las investigaciones. Conversamos esta noche con el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Hablemos de esta situación, de esta preocupación que existe por parte de las autoridades luego de estos atentados a infraestructura crítica. Se anuncia una reunión de los tres poderes del Estado. ¿Cómo analiza lo que ha ocurrido también esta reivindicación, ¿no?, de que se conoció durante esta jornada de un movimiento? Sí, miren, estamos especialmente preocupados porque nosotros en la región de Ñuble tuvimos un atentado antenoche en la línea férrea, ¿cierto? Que en el fondo es parte de una estructura que provee a varias empresas madereras en el sector, y eso demuestra claramente que el terrorismo se ha ido extendiendo en el país y ya no es una cosa especialmente específica de la zona macrozona sur. También hace unos días conocíamos, ¿cierto?, que en la zona de Valparaíso se había caído una torre de contención también de alta tensión por justamente también un explosivo. Por lo tanto, es una situación que ya se empieza a ramificar a otros lugares del país, y obviamente nosotros estamos mucho más inquietos y atentos a lo que está ocurriendo. Le quiero contar que anoche los diputados de la Araucanía se reunieron con el presidente de la República y le entregaron un documento que yo le quiero comentar muy brevemente, pero son 3 puntos básicamente, en donde Renovación Nacional le hace ver al presidente, primero, que existen recursos disponibles en la ley de presupuesto del 2023 para poder tener una política nacional contra el terrorismo, como establece la propia glosa del Ministerio del Interior. Por lo tanto, le decimos un llamado al gobierno a tomar estos recursos y poder aplicar esta política nacional en contra del terrorismo. Y en segundo término, también la creación de un estatuto penal y procesal para las conductas terroristas, que por lo demás ya están de alguna manera tipificadas en la nueva ley que se va a promulgar estos días, que tiene que ver con el crimen organizado. Así que al presidente le hemos hecho ya hace varios meses varias proposiciones y esperamos que el gobierno se ponga de firme Sí. los pantalones, ¿cierto?, para poder defender a muchos chilenos que quieren vivir en paz. ¿Qué se sabe de este movimiento? ¿Qué información han recibido de inteligencia, de las Fuerzas Armadas? ¿Hay datos? Mire, es un movimiento, bueno, autodenominado 18 de octubre, ¿cierto?, que tiene distintas células y distintas ramificaciones, como ellos mismos lo describen. De hecho, ellos en los medios de comunicación han legitimado estos 3 atentados que han hecho en la región del Biobío, en la región de la Araucanía y ahora en nuestra región de Ñuble, con distintos nombres, pero que pertenecen a un mismo movimiento. Son células pequeñas, ¿cierto? Y eso es lo que hace mucho más complejo poder hacer una investigación de inteligencia, y por eso nosotros creemos que las técnicas especiales de investigación para la persecución de conductas terroristas tienen que estar necesariamente siendo utilizadas ahora con esta nueva ley que nosotros vamos a tener promulgada en los próximos días en el Diario Oficial, ¿cierto?, que tiene que ver con el crimen organizado y que aprobamos ya hace varios meses, hace 60 días más o menos que debió haber sido publicada, pero bueno, estos días ya se va a publicar y va a estar activa, así que el Ministerio Público va a tener más herramientas para poder, de oficio incluso, poder hacer investigaciones que hoy día eso no se lo permite la ley. Lo quiero cambiar de tema, diputado, para hablar de esta posible acusación contra el ministro Ávila, el ministro de Educación. Y uno observa que por primera vez, ¿no?, la oposición esta vez está actuando de manera unida. Hay cierta coincidencia, cierta unidad de propósito en términos de llevar adelante esta acusación. Y estoy hablando de la UDI, de Renovación Nacional, de Evópoli, pero también de Republicanos. ¿Por qué cree que esta vez sí hay cierta coincidencia en toda la oposición, o las oposiciones? Bueno, han habido otros días también en donde hemos estado transversalmente desde las oposiciones, como dices tú, de acuerdo. Por ejemplo, como cuando rechazamos la reforma tributaria, porque tuvimos un convencimiento desde republicano hasta la gente del Partido de la Gente, que era mala, y a algunos exdemócratas cristianos también. Pero en este aspecto también tenemos una coincidencia porque es bien evidente y es a todas luces lo que se ha denunciado. Y no solamente yo quiero desmitificar que aquí exista alguna persecución al ministro por su sexualidad o por otro motivo. Lo han tratado de victimizar diciendo que nosotros lo estamos persiguiendo por ser homosexual. Yo no tenía idea por lo demás, pero me enteré ahora que lo dijeron los colegas en el Congreso.
Pero la verdad que la denuncia que se hace no solamente tiene que ver con esta sexualización que él le ha dado el énfasis especialmente en el ministerio, transgrediendo el derecho legítimo de los padres de poder, ¿cierto?, educar a sus hijos libremente, también con las deficiencias que hoy día mismo demostró el CIMSE, también con la falta, ¿cierto?, de un programa para recuperar a los 50.000 niños que no han vuelto luego de la pandemia a clases. También respecto del proceso de admisión que ha fallado durante estos dos primeros años del gobierno. Entonces, son una seguidilla de situaciones. Y yo también te quiero sumar una situación que no es conocida todavía, pero que el lunes se va a conocer, que tiene que ver con algunos antecedentes de administración de recursos irregulares dentro del ministerio, que también nosotros vamos a considerar dentro de la acusación. ¿Irregularidad de qué tipo? ¿Una suerte de fraude? Hay un mal manejo que nosotros estamos investigando y que se van a hacer parte también dentro de la denuncia que nosotros vamos a hacer el lunes. Va a ser uno de los capítulos que se van a presentar. Son montos importantes, me imagino. Montos importantes de recursos que no han tenido una rendición ni un uso adecuado de nuestro punto de vista, así que va a ser parte también de lo que se va a tratar el día lunes cuando expliquemos, digamos, cuáles son los capítulos. Son distintos capítulos, nosotros creemos que van a ser por lo menos 4 o 5 capítulos distintos. Bien, entiendo también que en estas horas se ha reunido como jefe de bancada con la ministra Jara, ¿no?, para reactivar los contactos para una reforma previsional, uno de los pendientes. Ya vamos a hablar de la tributaria. ¿Qué se avanzó ahí? ¿Hay una luz al final del túnel? ¿Qué se pudo ver con la ministra? Mire, a ver, yo quiero aclarar una cosa. Renovación Nacional tiene un convencimiento. Nosotros tenemos una deuda con la sociedad chilena y tenemos un sistema previsional que es deficiente, que tiene cosas buenas y cosas malas, y nosotros creemos que llegó la hora de hacer un ajuste importante al sistema previsional, pero no haciendo lo que el gobierno proponía inicialmente, que era básicamente, ¿cierto?, derivar de un sistema totalmente privado a un sistema público, haciendo un sistema de reparto, haciendo solidaridad con los recursos de los trabajadores, quitando la propiedad. Entonces, hay cosas que a nosotros simplemente no nos parecen bien y el gobierno ya lo sabe, tienen antecedentes, y yo me alegro de que el gobierno también haya flexibilizado su posición, porque fue la propia ministra que me dijo que ella entendía que no tenía mayoría suficiente para llevar adelante esta reforma. Esta es una reforma de quórum, quiere decir que necesita mucho más votos que cualquier ley normal, y por lo tanto vamos a tener que establecer un marco de acuerdo transversal. Ahora, también yo me alegro que a los otros partidos de oposición, como decías tú, como el partido, la UDI, ¿cierto?, los PDG, los ex demócratas cristianos, también vayan entendiendo que tenemos que hacer una reforma que sea sustentable en el largo plazo, que le haga sentido a los chilenos, que respete la propiedad de los fondos, la posibilidad de que sean heredables y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público, que para nosotros eso era fundamental. El gobierno le hemos ofrecido nosotros facilidades para llevar adelante esta discusión, sin premura, pero también sin descanso. Si ellos quieren llevar adelante su proyecto estableciendo, por ejemplo, una FP estatal, a Renovación Nacional no le parece mal en la medida que exista el sector privado como alternativa para que los chilenos puedan elegir libremente quién administra sus fondos. Por ejemplo, el tema del 6%, nosotros creemos que la gran mayoría de ese 6% tiene que ir a capitalización individual simplemente porque renta más, y así lo dijeron los propios números que ellos expusieron. Entonces, tenemos temas en donde vamos a tener desencuentro, pero también tenemos varios temas que tenemos como diagnóstico que hay que mejorar. Por ejemplo, la gran cantidad de lagunas previsionales que tienen los chilenos. De 100 chilenos, para que la gente sepa, apenas 35 cotizan toda su vida. Los otros 65 tienen tremendas lagunas que hace imposible hacer sustentable un sistema en el largo plazo. Por lo tanto, la solidaridad hay que fortalecerla a través de la pensión garantizada universal con impuestos generales, haciendo una PGU diferenciada. Algunos adultos mayores tendrán un poquito más, un poquito menos, dependiendo de su situación económica y también del entorno que los rodea y que los sustenta económicamente. Finalmente, diputado, nos queda un minuto, pero para hablar también de la tributaria. Sé que también hay reuniones pendientes, reuniones que se están realizando para hablar, como dice el gobierno, de un pacto fiscal más amplio. ¿Cuál es el límite ahí de Renovación Nacional? ¿Los impuestos, me imagino? Sí, mira, nosotros nos juntamos hoy día con la bancada de los senadores y los diputados y llegamos a acuerdos importantes. Renovación Nacional no está disponible para hacer un alza de tributos, pero sí en conversar en una agenda que sea pro crecimiento, pro inversión, pro generación de empleo, para que la gente sepa, el 80% de los beneficios sociales se paga con crecimiento y no se paga con nuevos impuestos. Por lo tanto, el gobierno, de nuestro punto de vista, tiene que poner la agenda en la reactivación económica, cosa que no hemos visto todavía. Pero sí le hemos dicho al gobierno que estamos disponibles para poder
que ellos recauden un porcentaje del Producto Interno Bruto, alrededor del 1,7%, a través de todo lo que es evasión, exención y elusión tributaria, que eso es una conversación que ya tuvimos el año pasado. Sí, Lamentablemente el gobierno desechó esa conversación. ¿Tú te acuerdas? Yo lo comentamos aquí lo también. comentamos, sí. Y si eso tú lo sumas a la aprobación del royalty minero que aprobamos hace unos días, llega a la mitad de lo que quería recaudar, que es un poquito más del 2% del PIB, y ahí ya tiene una cantidad importantísima de recursos para poder, por ejemplo, pagar la pensión garantizada universal, aumentándola a 250.000 pesos. Bien. Diputado Frank Sauerbaum, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Que esté bien. Vamos con otro.